Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 9 de julio de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Luis Sanguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor de éxito además. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Como siempre, estoy encantado de estar en tu programa. Tengo que decir de éxito porque, bueno, arrasó el otro día en la Feria del Libro de Vigo, se acabaron los libros. Bueno, la verdad es que no sé si de éxito, pero sí que estuve este sábado en Vigo y fue una experiencia preciosa, muy bonita y que además uno va a Vigo, donde nunca había estado, donde no soy muy conocido, pensando, a ver si me viene alguien que le dedique, que le firme el libro, y tuve la suerte de que se llegaron a agotar todos los libros, e incluso este próximo viernes vuelvo a Vigo a las 7 de la tarde, estaré este viernes en la librería Librouro para volver a dedicar libros y firmar a todos los que se quieran pasar por la librería, porque fue una pena, pero hubo gente que se quedó sin el libro porque se superaron las previsiones y se vendieron todos los libros que había en Vigo. Además es que me encanta cómo lo cuenta, porque lo cuenta con la ingenuidad de un adolescente y eso es muy bonito y es muy importante. Es que yo escribiendo soy como un niño, soy un escritor novel. Primero siempre digo, para empezar, que yo no me considero escritor, en todo caso seré contador de historias que tengo la suerte de que pueden llegar a las personas, que les pueden emocionar, que puedan disfrutar con las historias, pero entonces eso es, yo lo vivo, cuando escribo tengo la suerte de vivirlo y además escribo ese sueño y si me permites te voy a decir otra cosilla. Llevo unos días con una gran alegría cuando he visto cómo la Casa del Libro, la web de la Casa del Libro, considera la novela que yo he escrito, Siempre habrá un lugar para soñar, como el mejor libro para regalar. Entonces que eso, una casa tan importante como la Casa del Libro, considere que con todos los escritores afamados que hay, esta novelita que he escrito yo, con la que estoy tan ilusionado, sea el mejor libro para regalar, para mí realmente es un sueño que estoy viviendo y estoy muy contento. Y si me permites otra cosa, ya hablamos de firmas, porque mucha gente ya me dice que si vuelvo a firmar a Coruña y vuelvo en Coruña, aparte que estaré en la Feria del Libro en agosto, este miércoles estaré en el EDNAF firmando a las 7:30 de la tarde, por tanto todos los que se quieran pasar por Coruña este miércoles a las 7:30, pues estaré también encantado de dedicarles la novela. Estupendo, pues ahí queda dicho y lo que le digo siempre, muchísimo éxito porque creo que además se lo merece. En la esquina de la mesa, don Javier González Méndez es periodista, corresponsal de Galicia de Periodista Digital. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, bienvenido. Como siempre, muy bien hallada. Siempre en la gloria aquí. Sus artículos también los leemos, no tenga celos de don Luis, que sus artículos los leemos, que además son muy buenos. Yo nunca tengo celos del éxito de los demás, me encanta. A mi izquierda, es una manera de hablar, a mi izquierda, don Tomás Fernández, es periodista también. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, aquí bienvenido. Volvemos de segundas. Bueno, se ve que le gustó la primera vez, ¿eh? En esta tertulia de actualidad. Encantados de tenerle aquí. Igualmente, en la esquina de la mesa, don José Luis Sousa, es ingeniero superior industrial y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias, un placer compartir este programa hace mucho que no viene ustedes. Por aquí. Bueno, la situación de la vida está realmente muy complicada y la situación empresarial todavía más, así que, en fin, sí, porque con poco tiempo. Recuerdo que me decía un día, algo realmente obvio por otro lado, que si ustedes no funcionan haciendo proyectos que es donde se gesta todo lo que luego va a ser obra, pues lo demás no va. Pues por desgracia cierta, la situación es que no hay inversión productiva y las profesiones de ingeniero y de arquitecto pues están ahora mismo en un stand-by muy complicado, muy complicado. Espero que esto se resuelva, pero la situación que se supone que se avecina no es buena. Bueno, pues tendremos que tener un poco de optimismo. Empezamos con el primero de los temas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitó esta mañana en Ourense las obras del nuevo edificio judicial. Anunció una inversión de unos 100 millones de euros para toda Galicia. La licitación de esta obra es de 16 millones. Oímos al presidente de la Xunta. Ese plan de infraestructuras judiciais ten unha dotación de 100 millóns de euros. Esos 100 millóns de euros se están executando nas distintas fases. Este se trata dun edificio singular que tiña un presuposto inicial de 18 millóns de euros e que finalmente, despois da licitación, concurso e adxudicación, quedou adxudicado en 16 millóns de euros. Estamos neste momento finalizando as infraestructuras en Ferrol, estamos finalizando as infraestructuras en Santiago,
Temos proxectos en Pontevedra, temos proxectos en Coruña e con esta de Ourense nos queda unha cidade que, como acaba de referir o conselleiro, necesitamos un chan, unha colaboración, un solar, como o Concello de Ourense cedeu a Xunta de Galicia para poder cumplir o compromiso de executar o plan de infraestructuras judiciais da Xunta de Galicia con 100 millóns de euros de dotación. Bueno, pues bienvenidos a estos 100 millones de euros, don José Luis. Tenemos que empezar por usted porque, bueno, pues viene de Ourense y, bueno, pues esto ocurría esta mañana en Ourense. Hago un paréntesis para decir que a mí esto, efectivamente, esto es así y no lo dudamos, pero bueno, esto me huele un poco a adelanto electoral, ¿no? Obras para Ferrol, para Santiago, para Pontevedra, para Coruña, para Ourense, tal. Bueno, yo creo que no es exactamente así. Yo en la etapa 2007-2011 fui concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Ourense y este proyecto se venía gestando desde entonces y la Xunta no pudo ejecutarlo porque el Concello no puso a disposición del Gobierno autónomo los terrenos correspondientes. Parece ser que se resolvieron todas esas dificultades y ahora la Xunta aborda este tema que yo desde el desconocimiento jurídico me parece que es muy importante, sobre todo por las dificultades que tienen los jueces para resolver expedientes que están muy atrasados. Yo creo que todo lo que sea avanzar seguramente en este tipo de infraestructuras va a ser muy positivo tanto para Galicia como para el país en general. Noticias por acá. Bueno, Noticias, pues, quiero decir, comentarios. Sí. Pues creo que es una buena noticia y además muy necesaria en este momento para el mundo de la justicia de Ourense y hilando la cuestión, creo que sí se puede aprovechar por si hay unas elecciones en otoño, que yo creo que las habrá para la Xunta de Galicia, pero que también es cierto la realidad que existe y se va a hacer este edificio, como también ya está previsto en otras ciudades, como por ejemplo es en Coruña, en la fábrica de tabacos, donde también es muy necesario, es un tema que yo más conozco, porque hay que acabar con dispersión de juzgados y si se quiere eficiencia, evidentemente, hace falta tener unos edificios con unas instalaciones donde permitan trabajar y no que estén desperdigados como a veces pasa en Coruña en diferentes edificios, lo que todavía complica mucho más el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Sí, hablaremos a continuación sobre la nueva demarcación de partidos judiciales y demás. Don Tomás. En principio, todo lo que suponga agilizar la maquinaria de la justicia tiene que ser bienvenido, porque uno de los problemas principales, digamos, la impresión que tiene la gente de la calle como ciudadanos es que es una maquinaria demasiado lenta, que cuando resuelve ha pasado mucho tiempo. Entonces todo lo que suponga agilizar la maquinaria de la justicia con estas infraestructuras, que me imagino que irán acompañadas también de la dotación de personal, porque si no puedes tener unos edificios maravillosos y súper mecanizados y súper conectados y al final falta gente, que al final es lo que manda. Y sobre todo para que se cumpla cuanto antes pues el objetivo de la justicia, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Que no es poco eso de hacer ejecutar, a la vista de los números que dicen por ahí de vez en cuando que salen de temas, sentencias pendientes de ejecución. Don Javier. Pues hombre, yo no voy a criticar ahora mismo las circunstancias actuales porque evidentemente hay que darle margen a las generaciones políticas para que vayan evolucionando, pero hombre, estamos ya cansados de inauguraciones digamos, de cimientos y de proyectos que van a tener forma en su momento y que creo que sería el momento oportuno de inaugurarlo. Estamos cansados del manejo permanente de cifras, esto parece, coño, una lonja de pescado, es decir, 16 millones aquí, 100 millones, todo el día hablando de millones, después cuando hacen falta para la gente resulta que nunca aparecen en ningún cajón. Y yo creo que hay que practicar una política diferente. No es el momento, lo comprendo, habrá que cambiar con el tiempo, pero creo de verdad que tiene que venir unas nuevas generaciones de políticos que hagan una política incluso preelectoral más seria y menos frívola. ¿Es política preelectoral esto? Sí, sí, todo va a ser política preelectoral a partir de ahora, todo. Bien, entonces no me equivoqué mucho con el No, puedo estar equivocado yo, cuidado. Sí, no, pero bueno, quiero decir que por lo menos cuando ya... En mi opinión, lo queramos llamar como queramos llamar, practiquemos el eufemismo que queramos, estamos ya en campaña electoral, ¿no? Que sí, que se hace siempre y se ha hecho siempre, a lo mejor algún ahora, día insisto pues que se cambia. esta panorámica que estarán bien contemplando los espectadores ahora de unos cuantos hierros levantados hacia arriba y tal y cual, a mí todo esto, perdonando la expresión, y voy a utilizar una expresión muy gallega, me parece una auténtica carallada.
Lo haga el Partido Popular, lo haga el PSOE o lo haga cualquier partido político. Vamos a empezar a cambiar la mentalidad y a pensar que los ciudadanos no somos idiotas. Bien, bueno, lo cierto es que el edificio judicial, como dice don José Luis Sousa, cuando era concejal en el Concello de Ourense, pues sí, ya lo venían reivindicando. Y bueno, sí, pues sí, menos mal problema, que se concrete, aunque sea claro, durante la sí, etapa electoral, ¿no? Que sí, una sí, cosa no quita la otra. Efectivamente, hubo problemas administrativos que se resolvieron y que, bueno, que es el momento adecuado para hacerlo porque Ourense lo necesita. Don José Luis Sousa, vamos a ver, una cosa que me llama muchísimo la atención es que usted se paseó por todas las asociaciones de vecinos de Ourense y además me consta que realizó un trabajo arduo en este sentido, como especialista que era precisamente de la Concejalía de Infraestructuras, explicando la conveniencia de soterrar el AVE, las ventajas que tenía, que se liberaba terreno, bueno, muchísimo mejor, puesto que hablábamos de una obra que, bueno, pues como mínimo para mínimo 100 años, ¿no? Y parece que yo no sé todavía si hubo un malentendido entre lo que dijo la ministra Ana Pastor y luego los interpretadores realmente de esa noticia, la oposición y demás, pero ¿qué ocurre? Que parece que luego el Partido Popular en Ourense dijo que lo que dijera el Partido Popular, que ellos lo asumían como si tiraran ya la toalla. No es así, vamos, no es así en absoluto. Lo que ocurre es que la entrada del tren de alta velocidad en Ourense se manipuló de una forma torticera y yo creo que grave con el mandato del Partido Socialista en el Concello y con la anuencia del antiguo ministro de Infraestructuras, que era don José Blanco. Sí. La infraestructura... Pero me refiero a lo último, sí, que es cuestión de hace un mes. Entonces, siempre se hablaron de cifras descomunales, como que el tren de alta velocidad, la infraestructura en Ourense llegaba a una inversión de casi 600 millones de euros, cuando la realidad es que la estación estaba presupuestada en 64 millones de euros. Al margen de lo que pedía la sociedad orensana, el Concello de Ourense y el Ministerio de Fomento, en ese momento dirigido por don José Blanco, se echaron al monte, hablando de forma coloquial, y sacaron un concurso de redacción del proyecto de la infraestructura de la propia estación, dando por sentado que se la iban a adjudicar en un concurso abierto, que se la iban a adjudicar a Norman Foster, y así fue. El presupuesto de Norman Foster creo que son 90 y tantos millones de euros, y claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre? La situación económica es una situación económica muy desfavorecedora para hacer ese tipo de inversión. Nosotros, dentro del Partido Popular, siempre defendimos la posibilidad del soterramiento porque liberaba 200 y pico mil metros cuadrados de suelo y se suponía que con ese suelo liberado se podría, digamos, invertir en la propia infraestructura de soterramiento. Desde el Ministerio de Fomento lo que se está diciendo ahora mismo es que se está estudiando la posibilidad de soterrar el tren de alta velocidad en su entrada por la estación de Ourense, que se está valorando técnica y económicamente, y cuando se tenga la cifra real encima de la mesa se tomará una decisión. Hasta este momento no hay ninguna decisión tomada. Por lo tanto, la petición de soterramiento sigue encima de la mesa, y lo único que falta es que el Ministerio de Fomento nos diga a todos los ourensanos si es posible económicamente y técnicamente efectuar el soterramiento o no. ¿Qué ha ocurrido? Que el Partido Socialista, aprovechándose de unas declaraciones que hizo la ministra de Fomento, pues sacó de contexto esas propias declaraciones y lo que viene a decir es que el soterramiento en Ourense es imposible, y eso es absolutamente mentira. Bien, o sea que sí, todavía está pendiente y eso fue una manipulación que se hizo de esas palabras sacadas de contexto. Bien, pues nos queda claro, sobre todo les queda claro a los ourensanos, que son aquí los más interesados. Bien, pues el Códice Calistino, efectivamente, ya como dábamos cuenta de ello la semana pasada, ya todos ustedes habrán oído a través de los diferentes medios de comunicación, no solamente apareció, sino que ya está entregado y en su sitio. Fue el propio Mariano Rajoy quien el domingo a las 10:30 de la mañana hacía entrega al arzobispo Monseñor Julián Barrio. Todos estamos realmente muy contentos, especialmente porque bueno, pues
descubrieron, ¿no? Pues se pusieron al descubierto algunas de las lagunas que había, aunque la instrucción realmente sigue, pero por lo menos ya sabemos que algunas personas que estaban siendo señaladas y que algún medio de comunicación se había encargado de tejer una historia pues llamativa, pero que poco tenía que ver con la verdad, pues bueno, esto, como decía, quedó al descubierto. Oímos las palabras de Monseñor Barrio. No es de extrañar el sufrimiento, la inquietud, la turbación y el desasosiego que generó el hecho de su desaparición. No ahorraremos esfuerzo alguno a este respecto. Bueno, pues todos contentos, ¿no? Sí, realmente contentos. Yo creo que es una gran noticia y sí, primero hay que sonreír. Yo pienso que había una gran duda, un gran temor de que nunca se recuperase esta pieza que tiene tanta importancia, ya no solo en historia religiosa de España, sino como patrimonio histórico y artístico. Por tanto, la gran noticia es que se ha recuperado y yo pienso que eso es lo más importante. Y a partir de ahí sí que tenemos muchos interrogantes. Yo estoy convencido de que la policía sigue investigando y el juez es un gran juez instructor, el que está al mando también de la instrucción, el juez Vázquez Taín, y pues estoy convencido de que tratarán de llegar hasta el final. Pero creo que todavía siguen interrogantes, incluso para equilibrar, porque que esto se haya quedado solo en el electricista parece demasiado sencillo, ya no solamente porque es complejo apoderarse, sino también por las pocas noticias que tenemos. Estamos hablando de una persona que se le han encontrado en su poder en diferentes fases, pero se han encontrado cerca de 2 millones de euros. Sí, sí. Ha comprado 2 pisos en efectivo. Es decir, hablamos de más de 2 millones de euros que una persona tiene en su poder. Como electricista no los gana. La versión que se está dejando caer por la prensa, que es que sisaba, porque realmente la palabra era sisar, cogía algo, digamos, de las limosnas que se dejan en la catedral de Santiago. Hombre, yo de verdad deseo que la gente deje mucha limosna porque será para el bien común, pero pensar que sisando unas pequeñas cantidades alguien se hace con más de 2 millones de euros, realmente parece que no es muy creíble. Por tanto, parece que hay algo detrás y yo espero que la investigación policial, que estoy convencido que sigue su curso, y evidentemente el juez instructor, que es una garantía, logren desentrañar este misterio, porque tenemos la solución más importante, recuperar el códice. Ojalá también esto no se quede solo y descubramos si hay más culpables detrás y se pueda tirar del hilo y encontrar quiénes son esas personas responsables. Sí, bueno, que él forma parte de una especie de trama y que no actúa solo, bueno, pues parece que sí, que es cierto, ¿no? A mí lo que realmente me gusta de todo esto es que, bueno, pues había habido un canónigo que se decía que sí podía estar implicado, que era para perjudicar al deán y todo eso, y bueno, pues que no hay nada de eso, ¿no? Don Javier. Pues mira, yo tengo que irme por la tangente una vez más, no voy a ser políticamente correcto, lo siento mucho. Voy a empezar diciendo que yo creo que la vez que el proyecto histórico de la Iglesia me puso más la piel de gallina fue cuando contemplé la película de las sandalias del pescador. Era una utopía, pero era una utopía preciosa. Y con toda franqueza, hombre, entiendo muchísimo el interés de todas las personas cultas y eruditas, que además tienen el estómago lleno y que tienen tiempo para poder pensar en lo maravilloso que es recuperar el Códice Calixtino, y yo creo que en efecto es fantástico. Pero si ahí mañana me dicen que la Catedral de Santiago de Compostela decide vender el Códice Calixtino no por los 100 millones de euros que podían conseguir en el mercado negro, sino por mucho más en el mercado blanco, y decido utilizar esos fondos para ayudar a muchas personas que lo necesitan, sinceramente me llevaría una gran alegría. Yo cuando pasé por el Vaticano, por el Museo del Vaticano, con toda franqueza del mundo, no me sentí muy reconfortado. ¿No? No, porque cree que el Vaticano tiene que vender sus tesoros. Es que eso no tiene valor. Yo creo en la utopía y en la tesis de las sandalias del pescador. Absolutamente. Ya, bueno. Es que hago de eso participa también al Estado. Sí, quiero decir sí, que sí. Esa especie de codicia cultural para que los Estados sean los que protejan el patrimonio histórico, artístico, cultural nacional, me parece que hay tiempos en los que uno se lo puede permitir un país y hay tiempos en los que no. Y por consiguiente, en estos tiempos, lo que tiene que primar por encima de todas las deleidades intelectuales y culturales es
el ser humano. Claro que sí. Y si no está por encima de todo eso, yo paso, que se pare el mundo, que me apego. Ya, don Javier, lo que pasa es que el ser humano es el ser humano y todo su entorno, todo lo que le rodea, ¿no? Lo comprendo, pero... Incluso en etapa de crisis, en etapa de guerra y de posguerra, pues hay que seguir manteniendo el patrimonio, que es nuestra esencia y es nuestra historia, es que no confiamos en la vanidad de los particulares que se hacen con patrimonio cultural y artístico, porque esos señores, o antes de morirse o después, sí, a título póstumo, siempre abren un museo y siempre acabas pudiendo ver las obras. Quiero decir que ahí hay que analizar. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de la humanidad y hay que reflexionar muy a fondo sobre muchas cuestiones que damos por hechas. De verdad que creo que hay que profundizar mucho más. Profundizaremos. ¿Qué se dice por aquí? Hombre, yo creo que Javier mezcla, con su habilidad dialéctica de siempre, mezcla un poco una cosa con otra, es decir, son cosas perfectamente compatibles. Ser humano, mirar al hombre, mirar las necesidades y mantener un patrimonio, conservar un patrimonio que no es un patrimonio de la Iglesia de Galicia ni de España, es un patrimonio todo universal. Los museos vaticanos es un museo, es un patrimonio mundial, de todos. Lo que ocurre que, claro, los museos lo que no pueden ser, pienso yo, son, diríamos, cotos cerrados, con sus riquezas, tiene que ser una cosa abierta al disfrute de los ciudadanos. Y ahí plantea pues, un problema de seguridad grande y un problema de seguridad importante, que es lo que aquí, entre otras cosas, ha quedado muy en cuestión. La seguridad de la catedral, o por lo menos la versión que se ha dado, es que aquello parece que funcionaba un poco mangas por hombro, que entraba cualquiera y que salía cualquiera. Siempre y cuando, como ha dicho aquí también Anguita, diríamos, nos estén contando la verdad hasta este momento. Y ahí es otra de las cosas que no están funcionando, porque hoy sale la noticia, esta mañana, de que había aparecido la maleta con otros 600.000 euros. Que son 100 millones de pesetas. Yo siempre traduzco a pesetas porque es como yo creo que mucha gente valora las historias económicas. Entonces, de repente aparece una maleta que dicen que estaba en el patio de luces del señor del domicilio del famoso electricista y que los vecinos vieron un bulto raro y dijeron, vamos a ver, eso tal como lo han contado es una pieza que no encaja en el sistema, no encaja en la historia. De repente aparece, ¿quién la ha puesto? ¿Por qué de repente la ven ahora? O sea, yo creo que quedan ahí muchas cosas por esclarecer y es lo malo que tiene estas informaciones que van saliendo con píldoras policiales, que falta a veces todo el cuadro y que intenta desconfiar. ¿Por qué, por ejemplo, si este señor, como se ha dicho, era sospechoso desde el primer momento, se ha tardado tanto en incluso registrarle su casa, que parece que es un poco lo más elemental? Sí, no, ha dicho el juez Vázquez Taín, precisamente era para no levantar sospechas que fueron trazando, fueron un tejido, digamos, de investigación muy amplio, pero para que él no supiera realmente sí, a lo mejor el juez instructor tendrá sus razones, sí. Yo ahí no me voy a meter, evidentemente. A mí lo que me llama la atención... Pero a la gente no le cuadra. Ya, cuando dice... O la historia la cuentas bien y entera, o no cuadra. Sí, pero qué personaje tan curioso, ¿no? Que le digan, parece el del chiste, que no podía disparar, que tenía el dedo así, y dice, bueno, ¿y antes cómo lo tenía? Y hace así, ¿no? O sea, es una cosa muy parecida, que dice, a ver si se va a quemar. No, que no está quemado. Entonces, llama mucho la atención. Y yo también, lo que a la vista de las imágenes que veíamos antes y que hemos visto estos días, yo he visto al arzobispo muy triste. Yo creo que no le hemos visto una sola sonrisa ni el momento mismo en que vio... ¿Lo vio triste? Yo le he visto triste al arzobispo. Ah, pues yo no, yo sí le vi sonreír, no, vamos, yo en imagen no se le ve una sola sonrisa ni el momento primero en que estaban más contentos los políticos, ¿no? Levantando el tapete del códice y él dice una cosa, dijo ayer una cosa que yo creo que tiene toda la razón, que dice, hay que recuperar la confianza en la catedral. Porque claro, si es cierto que ese dinero, yo no digo de todo, porque claro, sisar a base de sisas, llegar a esas cantidades parece un poco raro, pero bueno, ahí ha habido mucho dinero de buenas voluntades, de mucha limosna, que si es cierta la historia que nos cuentan, que vuelva a ponerla en entredicho, o por lo menos entre interrogaciones, pues hay mucho dinero de limosnas y de buenas voluntades que se puede haber ido, y el arzobispo yo le veía triste y decía eso con razón, hay que recuperar la confianza en la catedral, y es cierto. Don José Luis Sousa. Bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que acaban de decir los contertulianos. Yo realmente estoy primero sorprendido porque
no es normal que elementos tan valiosos estén tan desprotegidos, cuando hoy la técnica de control y seguridad es una técnica relativamente asequible y barata. Y luego lo que me deja muy perplejo es que una persona pues haya lucrado con 230 millones 2 millones de euros, que son 230 millones, 330 millones de pesetas, sin que nadie dijese un ay. A mí me parece realmente sorprendente. Y creo que hay que ponerle coto a este tipo de cosas, independientemente que, como dice don Javier, pues haya otras prioridades, pero yo estoy sorprendido. No, porque seguramente daría las llaves, era el jefe de mantenimiento, porque no era un electricista que entraba y salía así, no, era el jefe de mantenimiento, tenía las llaves de todo, y él seguramente fue, no sé, sustrayendo pequeñas cosas. Doña Magdalena, es como si una persona que trabaja en moneda y timbre, pues todos los días se lleva, no sé, 15.000 euros en el bolsillo y 7 millones de sellos. No puede ser, tiene que haber algún tipo de control y realmente sorprende, a mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Bueno, pues por eso a partir de ahora pues va a haber pues un convenio para que todas estas obras de arte estén en lugar seguro. Vamos con otro tema. Hoy una reunión muy importante entre los ministros de Finanzas de la Eurozona y bueno, van a sentar las bases del memorando y parece que, por lo que sabemos hasta ahora, no nos espera nada bueno, nuevos recortes, nuevos ajustes, subida de IVA. No sé si nos lo van a decir hoy o esto será aparte de lo que nos piensa decir el Gobierno el próximo viernes 13. Pues con muchas ganas de hablar de economía y por la que se nos avecina, y yo creo que hay una expectación, pesimismo de las medidas que se van a adoptar y algo que yo creo que es bueno que la sociedad está viva. La gente se está cada vez encontrando más indignada, pero no es que esté con los indignados del 15M, no, es que está indignada de todo lo que está sucediendo. Porque yo creo que hoy hemos tenido un adelanto de nuestro ministro de Economía, Montoro, nos ha estado diciendo dos cosas. Primero, más o menos, como hacen muy bien los políticos, ha estado descargando en los ciudadanos que no se pague el IVA, diciendo que es que en España es muy normal no pagar la factura y que por tanto se dice con o sin IVA y que eso está haciendo que el IVA tenga que subir más por culpa de la gente que no está pagando el IVA. Bueno, yo ahí, con todo el respeto, qué fácil son los políticos, qué fácil lo hacen, además con un gesto enfadado, como lo ha dicho, para echar la culpa a todos los ciudadanos. Mira, si la economía va mal, es por el despilfarro que han tenido las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica, de todos los signos políticos, principalmente PSOE o PP. A mí me gustaría ver tan enfadado al ministro, a Montoro, hasta con sus propios compañeros de partido, que están en causas criminales, están imputados por andar con dinero negro, por defraudar, y por tanto me gustaría que en vez de que se enfade con los ciudadanos que están pagando la crisis, la mayoría de ellos sin tener ninguna culpa, porque está afectando a las clases medias y bajas principalmente, que se enfadase con los gestores políticos que tendrían que tener una profesionalidad y administrar bien nuestro dinero, porque el dinero no es de los políticos, son de los ciudadanos. Y otro adelanto que ha hecho es que nos ha dicho, en esas declaraciones, que estaba como medio enfadado, ha estado también hablando de los funcionarios públicos, diciendo, es que a mí los funcionarios públicos me dicen que si se aprueba la oposición, yo ya la he aprobado y ya vale. Mira, con todo respeto, en mi caso voy a particularizar, nunca está bien, llevo 20 y tantos años en el ejercicio de mi función pública. Y en estos 20 y tantos años, yo nunca he escuchado a ningún funcionario público que dice, yo apruebo la oposición y con eso vale. En todo caso puedo decir, he tenido una preparación, he hecho unos estudios, he hecho una posición y la he preparado, y creo que eso tiene que tener un reconocimiento, porque muchas veces nunca tiene por los políticos, se paga mal, y ahora en época de crisis encima se va contra los funcionarios públicos y más recortes, porque parece que además es de las cosas que a veces tiene apoyo. No, señor, vamos a ver. Los funcionarios públicos son gente que están entregadas a la sociedad en su mayor parte, son policías, son bomberos, están trabajando en la sanidad pública, lo están profesores, en justicia, en muchísimos ámbitos, y lo están haciendo muchas veces por unos sueldos que ya no llegan a final de mes, gente con una preparación. Y por tanto lo que hay que hacer es reconocer a estos funcionarios públicos la labor que están haciendo y no atacarlos diciendo, dando en general que el funcionario público, el único ejemplo que pone nuestro ministro es decir
que es que el funcionario público, como aprueba una posición, ya se pone a descansar. Eso es lo que da a entender. Eso no es de recibo de un ministro. Yo creo que en todo caso habría que pedir a los políticos que estuviesen preparados. Y cuando digo preparados es una pena, no sé si es políticamente o no correcto, pero a mí me gustaría, visto que hay muchos gestores que yo pienso que no lo han hecho muy bien, que habría que exigirles gente que han aportado algo, es decir, que tengan una carrera. No se llama que un político que sea diputado tenga una carrera, o un ministro, es que hemos tenido ministros que no tienen carrera. O si no han podido estudiar una carrera, que hayan demostrado que son productivos. Por ejemplo, un empresario que tenga 10 o 20 trabajadores. Usted demuestra que es válido porque creó empleo, porque creó riqueza, usted se dedica a la política. Pero encoger a gente que no se sabe de dónde viene, y hay algunos que llevan 20 o 30 años viviendo de la política, a mí me parece muy triste. Y me puedo anticipar, yo es que tengo, muy sencillo, pero creo que hay tantas formas de recortar, sin tener que tocar lo que se va a tocar, que es muy triste. Se va a tocar a los pensionistas de nuevo, y es como mínimo la tercera vez. Congelación de las pensiones, subida de las tablas del impuesto de las rentas físicas, que es como volverlas a bajar, y se les va a volver a tocar a los parados, que son los que necesitan comer, a los funcionarios, es decir, deje usted el IVA, que al final quien soporta el IVA son las clases medias y bajas. Voy a dar, si me se permite, 3 o 4 recetas que yo creo que no haría falta subir nada, porque esos privilegios los políticos no se lo quieren quitar. Yo quitaba, si se me permite, y creo que es muy fácil, pero eso no interesa porque es quitar los privilegios políticos. Quitaba en la función pública todo tipo de dietas. Antes de tocar un salario, quito las dietas. Es decir, si usted se va a un congreso o se va de viaje, como usted tiene un sueldo, come con lo que gane. Se quedan las dietas en el momento que se recupere la situación económica, entonces pues usted vuelve a ver dietas, pero así usted no toca un salario más de gente que no llega a fin de mes. Los complementos de productividad. Pues vamos, eso es un plus, pues quitemos los complementos de productividad. Las retribuciones en especie. Claro, uno es político y empieza a tener internet gratis, un iPhone gratis, una BlackBerry gratis. Es decir, pues no, mire, lo siento, usted como ya tiene un buen sueldo, usted se paga esos gastos. Si el Estado mejora de fortuna, se lo pagaremos. El business. Cuando usted tenga que viajar, yo creo que salvo que sea presidente de gobierno o miembro del gobierno, ministro, usted viaja en turista. No, la sociedad española no se puede permitir pagar el business a miles de políticos. Yo estoy convencido que solamente ya con esto se estaría ahorrando muchísimo dinero, pero todavía podemos ahorrar en otras muchísimas más cosas. Subvenciones. Se han acabado las subvenciones. Las subvenciones muchas veces han engañado amiguismo y favorecer. Pues por tanto, acabamos con las subvenciones, y empezando por las subvenciones de los partidos políticos, de los sindicatos y de los empresarios. Y las otras cientos, miles de subvenciones que hay de muy difícil justificación. Ahí se ahorra un montón. Seguimos ahorrando. Se está hablando de que sobran, otra misión, de que sobran funcionarios públicos. Pues puede que sobran, pero ¿por qué sobran? Porque nosotros tenemos un Estado que tenemos. El Estado. Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, y muchas veces 3 o 4 haciendo lo mismo. Pues yo creo que hay que empezar a racionalizar el gasto. Es decir, no puede ser que haya 17 sistemas sanitarios. Yo quitaba esas competencias de la comunidad autónoma, un solo sistema sanitario y lo que íbamos a ahorrar de gestión eficiente y de gastos. De educación exactamente lo mismo, de justicia. ¿Queremos una justicia eficiente? Pues una justicia que actúe con unidad. Todo eso ahorra muchísimo dinero. Y ya para terminar, lo otro que es que clama al cielo, es que además me apeteció imprimirlo, no se puede enseñar porque no se entiende. Pero estuve buscando ya que sospechaba que iba a venir y he sacado aquí la cantidad de embajadas. Las comunidades autónomas no tienen competencia en asuntos exteriores. Pues aún no teniendo competencias, el listado de embajadas de todas las comunidades autónomas, incluida la gallega, que tienen en el mundo es impresionante. Tenemos embajadas en Singapur, en Moscú, en Johannesburgo, en Sydney, Australia, es decir, qué bien se vive. Yo realmente en Sao Paulo. Si no tienen competencia en exterior, estas cientos de embajadas, en total 114 embajadas que tienen en el mundo, son muchos millones de euros. Hay que suprimirlas. Con todo esto que estoy diciendo, estoy convencido que tal es ahorro de la Administración que seguramente ni habría que subir el IVA, ni habría que bajarle el sueldo congelado a los pensionistas y se podría mantener la prestación a los parados y evidentemente no tocar más a los funcionarios públicos porque es que yo ya lo estoy conociendo, muchos no llegan a final de mes. Excelente. ¿Don Tomás? Sí. De los recortes de que no sé quién decía... La ministra de Sanidad dijo ya hará un tiempo, dice, es que ya en sanidad no se puede, hemos tocado hueso, ya no se puede recortar más. Y es cierto que
en este momento el mayor causa de escándalo en la opinión pública es que la clase política no se aplica a sí misma los recortes o las retiradas de servicios y de medios que está aplicando al ciudadano de a pie. Es decir, le falta ejemplaridad, siempre va al mismo saco para recuperar unos dineros que luego no van a ser tantos nunca como dicen, porque también es otro fenómeno que tenemos estos días, estas semanas, que se proponen reformas o se reponen actuaciones que, como tienen que ser aplicadas por las comunidades autónomas resulta que luego unos las recurren al Tribunal Constitucional, otras dicen que no lo aplican y otras dicen que a ver cómo recortamos los recortes para que tenga la menor incidencia posible. O sea que también el fruto económico de tal como se están planteando todo esto es más que cuestionable. Y ya no, pues eso, y luego un poco la gente empieza a estar cansada de la falta de ejemplaridad, de que no se aplican ellos lo que ellos están aplicando a otros, porque no solo hay que hablar de los recortes a nivel central, que es que luego ayuntamientos, comunidades autónomas, cada una con sus impuestos, sus tasas y tal, o sea que al final, y luego los servicios públicos, la luz, el teléfono, todo eso, o sea, si me permite, una serie de ajustes que son grandes. Es que si se aplicara lo que él acaba de exponer ahora, pues no nos tendrían que hacer este anuncio de árnica, no, es que el viernes vamos a anunciar un poco ya para prepararnos, no prepararnos de nada, nos iba a encantar, ¿no?, si nos anunciaran algo en esta línea. Claro, recordando, sí, matiza, Luis. Sí, recordando a los pensionistas, es muy poco dinero, pero son estos detalles que hacen que pierdas toda la credibilidad en la clase política. Si va a haber cualquier recorte a las pensiones, que ya se han sufrido dos recortes, y si se anuncia un tercero, porque aunque sea solamente en las tablas de cálculo no deja de ser una bajada de las pensiones, ¿cómo se puede permitir que los políticos, por el hecho de estar de acuerdo que no es mucho dinero, pero es lo inmoral, ellos por estar 7 años en el ejercicio de la función pública se retiran con una pensión de, creo que son 70.000 euros, se retiran con una pensión de 70.000 euros, cuando a una persona se le exige trabajar 30, 35, 40 años para un máximo de 2.000 euros? Eso es inmoral. Y eso, si se tocan las pensiones, que empiecen tocando las suyas, que son un privilegio, que además es realmente rompe el principio de igualdad. Sí, pues van a seguir en la línea de Monti, y Monti allí pues ya entonces, por eso, ha tocado las pensiones. Lo que ocurre es que, como todo en esta vida, estos son vasos comunicantes y cuando quieres resolver un problema te metes en otro, porque evidentemente estoy de acuerdo con el don Luis en el que haría falta una racionalización de las administraciones públicas, pero eso va a costar un precio de carne humana brutal. Es decir, racionalizar de verdad las administraciones públicas periféricas y que no haya duplicidades o triplicidades de competencias va a suponer una criba absoluta, y esa gente se va a ir al paro. Por lo siguiente, quiero decir, es una solución, pero también es un problema. En primer lugar. En segundo lugar, hombre, que en estos momentos haya algún español expectante ante la cumbre europea próxima, bueno, entonces sinceramente debe creer el Papá Noel, porque lo que está demostrando las sucesivas cumbres europeas es que el ritmo que llevan no lo llevan ni los caballos del malo que yo recuerdo de pequeño en las películas del oeste. Es decir, vamos, el ritmo de la Unión Europea es lo más patético que he contemplado en mi vida, es lo más obsoleto que he visto en mi vida y lo más burocrático que he visto en mi vida. En estos momentos, fiarse de cualquier actitud que pueda adoptar la Unión Europea es realmente estar ciego. Don Javier, no es fiarse, es ver a ver qué redactan, ver qué concretan y ver cuáles son las consecuencias para el ciudadano. Yo lo que quiero decir al respecto... Porque los tenemos instalados aquí, van a supervisar cada 3 meses y son los que nos van a imponer pues el despido de está claro, pero lo que sí quiero hacer la observación... Las pagas extraordinarias fuera, como en Portugal. Pero quiero hacer la observación de que estamos haciendo caso de un grupo, de unos organismos montados artificialmente por los diferentes estados que son bastante ineptos y que además no están acertando. Y se lo digo por un motivo. El otro día se hizo mención de la posibilidad de que en España ocurriese lo mismo que en Portugal, de anular las pagas extras de los funcionarios. Bueno, pues en Portugal ya está recurrido ante el Tribunal Constitucional.
que ha fallado a favor. Claro. ¿Por qué? Porque es un agravio comparativo con los trabajadores privados. Si tienen derecho los privados, tienen que tener derecho los públicos. Por consiguiente, con los funcionarios se podrá hacer lo que se pueda hacer. Yo, por ejemplo, soy partidario, de verdad, le pueda molestar más a usted o no, que es funcionario en definitiva. Yo soy partidario de que el cargo, el puesto de trabajo de funcionario no sea vitalicio, por mucha oposición que se haya aprobado. Porque usted me podrá decir, oiga, yo he hecho un esfuerzo para aprobar mi oposición. Cualquier persona, un ingeniero, un arquitecto, un trabajador, un periodista, no hace oposiciones en el sentido literal de la expresión, pero tiene que ganarse su lugar de trabajo en la empresa que ocupa. Por consiguiente, el hecho de que una oposición aprobada ante un tribunal te dé ya salvoconducto para tener un cargo vitalicio, yo personalmente no me parece aceptable. No me Creo enfada, que es, don Javier. creo que es un agravio comparativo. Es un debate interesante. yo Es creo un que- debate interesante, quizá tenga que, bueno, pues que seguir siendo merecedor. Tendrá que demostrar y permanentemente seguir, que o se reválidas, merece seguir y ahí, que no claro. y que no sea como aquella vieja cosa del ministerio, de que veías allí desde aquí hasta allá, pues todas las bolsas de Aurrera ahí, ¿no? Porque todo el mundo se iba a hacer la compra. Que bueno, todo esto es leyenda, pero claro que está basada en una historia real. Es que don Luis, pero son dos debates pero distintos es que don Luis realmente. es un funcionario íntegro. Y hay Ejemplar, muchísimos en claro, España. claro. Y hay muchos, hay claro. muchísimos en Sí, España. sí. Ahora, también quiero que reconozcamos todos con humildad que conocemos funcionarios que han entrado en concursos manipulados, Claro. que se han ganado su derecho a ser Yo creo que funcionarios eso- en concursos Estamos manipulados. de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, Si me permite, ese Javier. debate es muy interesante y lo continuamos Cuando otro usted día, quiera, lo cuando usted de quiera. si Es que- debe ser vitalicio o no. Vamos a ver sobre lo que están que- preparando hoy en Europa y si tenemos que estar preocupados o no. Porque, don Javier, estamos efectivamente a la expectativa y estamos preocupados, pero no a la expectativa diciendo nos van a resolver. No, no, no. A ver lo que van a acordar estos ahora, cuánto la que desde larga. luego para bueno, nada. Para bueno, nada. Es que, vamos a ver, yo creo que lo que está pasando realmente es una tristeza inmensa. El punto 2 y el punto 3 de esta tertulia yo creo que se solapan. A mí me gustaría hacer una crítica respetuosa pero ácida de esta situación porque yo creo que hay que poner los puntos sobre las íes cuando se puede. Yo creo que hay mucho profesional de la política y mucho profesional no político, pero ejerciendo política, mucho profesional de la banca que han ejercido lo que yo le llamo un latrocinio consentido durante muchos años. Y es un latrocinio consentido a sabiendas de que ha habido una inacción absoluta de los poderes político, judicial y órganos reguladores en todo este procedimiento, en todos estos temas que están surgiendo ahora mismo. No es posible que en 5 años la economía española se haya deteriorado, pasando de ser la octava potencia del mundo a ser un país intervenido, un país que está en bancarrota y que está en concurso de acreedores y que estamos pidiendo de rodillas a otros países que nos ayuden. El nivel de corrupción... Pero tampoco estábamos tan bien cuando se decía que estábamos entre los primeros. Ya. Estábamos muy... Ya. Éramos gigantes con pies de barro, de alguna manera, ¿no? Pero fíjese cuál es el tema. El tema es que las personas que han llevado o que nos han llevado a este brutal desajuste económico ahora son los mismos que nos están diciendo cómo hacer a través de lecciones magistrales para salir precisamente de este lío que yo creo que no vamos a salir en muchos años. Yo creo que la clase política... Se refiere a los socialistas, ¿no? En fin... Vamos a oír unas palabras de Rajoy anunciándonos más recortes y Es que- vamos a es oír que- también lo que le contesta o lo que le aconseja el señor Rubalcaba. En próximas fechas tomaremos decisiones en materia de reformas estructurales, algunas muy importantes, algunas en el mes de julio y otras después de julio. Después del mes de julio, una reforma que no es para el corto plazo, pero sí es una reforma que, como produce efectos en el medio y largo plazo, hay que tomar las decisiones a la mayor celeridad posible, que es la reforma educativa. La confianza
confianza de los inversores extranjeros en España, esa confianza que los españoles pagamos carísima. Y además ahora es probable que lo paguen más caro los españoles, porque puede estar el señor Rajoy pensando en subir los impuestos. Y ya le digo, señor Rajoy, no lo haga, que es injusto socialmente y además va a afectar negativamente al crecimiento. Y puede estar pensando en congelar las pensiones. Y ya le digo, señor Rajoy, no sea usted más injusto con los pensionistas, que ya lo ha sido bastante. Es malo, además, para la economía española. Puede estar pensando en recortar el desempleo. Y ya le digo, señor Rajoy, es muy malo para los desempleados y es malo para la economía española. Por tanto, más recortes y más recortes y más recortes es menos crecimiento, más desempleo y más desempleo. Bueno, que nos... No, verdad, perdón, es que me acelera el ritmo cardíaco este personaje. Este personaje a mí me acelera el ritmo cardíaco, porque un hombre como este, que ha estado toda su vida viviendo dentro de gobiernos o en la oposición dentro del Partido Socialista, que ha participado de la catástrofe del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y es lo que yo decía hace un momento, y que ahora nos está dando lecciones magistrales de cómo tenemos que hacer para salir de este follón en el que nos han metido. Y es lo que yo decía, hay una sinvergonzonería enorme por parte de mucha gente que vive bien, que vive muy bien de la política y que es incapaz de dar soluciones a temas porque son incapaces, porque no tienen formación para hacerlo. Y han permitido que nuestro país se vaya al garete. Y este hombre realmente es que no sé cómo no tiene vergüenza ajena y no se va. ¿Cómo es posible que esta persona esté criticando a Rajoy, que lleva 6 o 7 meses en el gobierno? Él ha estado 7 años ahí y toda la vida de atrás haciendo lo que no debía de hacer. Es. A Rajoy podemos criticarles nosotros, vergonzoso, pero no lo acaba. Es que es realmente catastrófico que un país tenga que soportar a personajes como este individuo que es capaz de darnos lecciones magistrales ahora. Es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. Bueno, sinceramente, es tremendo. Leire Pajín sabe que se fue a Nueva York, ¿no? Bueno, Leire Pajín, se fue ahora Viviana Aido antes. Sí. En fin, es que toda esta gente que ha estado viviendo muy bien, y lo decía don Luis, y yo participo de sus ideas en el sentido de que para ser ejemplarizante, primero hay que ser ejemplar, y esta gente no ha sido ejemplar nunca. ¿Qué está pasando? Y además es que uno llega a conclusiones catastróficas, porque ¿cómo es posible que en Andalucía el Partido Socialista siga votando, la gente siga votando al señor Griñán? ¿Cómo es posible después de la catástrofe andaluza? ¿Pero cómo es posible? Y así no salimos de este lío, es que no salimos, ¿eh? Y yo creo que vamos a tardar muchísimo tiempo en salir si somos capaces de salir. Y luego yo lo que sí he hecho en falta, y lo digo desde un punto de vista muy subjetivo, es que no se expliquen bien las cosas a los ciudadanos. Los ciudadanos no somos tontos, es decir, el ciudadano de a pie no es tonto. Si al ciudadano de a pie se le da ejemplo y se le explican las cosas racionalmente, aunque sean las medidas muy duras, y se opta, como decía don Luis, por tomar medidas ejemplares, la gente lo entiende. Lo que no puede ser es que unos sean privilegiados siempre y siga la crisis y cada vez sean más privilegiados. Ese es el quiz, porque a veces hay explicaciones que hieren. Hoy usted hablaba de lo que decía Montoro, pero también intervino en un momento en plan paternalista, decía, no, es que tenemos uno de los IVAs más baratos, ¿y por qué hay que subir el IVA? Pues hay que subir el IVA porque pagamos muy poco de IVA, sí, es que tomándonos poco por bobos. A mí me parece triste. Sí. Hace un año o hace año y medio estaba totalmente en contra de la subida del IVA, que todavía era más barato. Y ahora nos está vendiendo que el IVA es muy barato y que hay que subirlo, y lo va a subir más por culpa de los que pagan facturas en negro. Es que es muy triste que se crean los ciudadanos tontos. Sí. Y realmente que diesen, como está diciendo también bien don José Luis, que primero den ejemplo los políticos, porque hay corrupción en España. Corrupción de mucho dinero negro. Si los políticos fuesen un ejemplo de buenos gestores y no hubiese ese dinero negro, también ya tendríamos más ingresos. Y él, como ministro, lo que tiene que hacer es cumplir su obligación y hacer aflorar ese dinero negro. Y no, evidentemente, quitarse la culpa, que es el máximo responsable, y dársela a los ciudadanos porque alguien un día tenga una factura y se ahorre 5 euros. Esos 5 euros que son los ciudadanos estarán muy mal, pero desde luego no es culpa, que la culpa yo pienso que la mayor parte es del ministro, y que realmente hacer eso es triste. Sí, Yo 3 pequeñas acotaciones. A las reformas estructurales que dice el presidente. Para mí, reformas estructurales sin reforma de la Constitución, creo que es muy complicado, por no decir imposible.
Segundo, la defensa también en la línea que había dicho don Luis de la función pública, porque normalmente, no sé por qué, se identifica funcionario con el funcionario administrativo, el del papeleo, que tampoco es que sea un depósito de vales o un mundo, ¿no? Hay gente que normal, casi todos trabajan, diríamos, sin cuestionario, aquí estoy tranquilo, ya no hago más. Pero es que, claro, funcionario público es el policía, es el juez, claro, es el profesor, es el médico, es el bombero, o sea que hay muchísima gente, funcionarios públicos, que son un modelo de eficacia, claro, a pie del cañón y que lo estamos viendo. Siempre lo identificamos con el de la ventanilla, el de la ventanilla, con el devuelva usted mañana, con el que se pinta las uñas y eso. Y luego yo, para mí, me da mucho miedo la generalización de la corrupción como para toda la clase política. Hay gente, clase política, la mayoría, muy honrada, que claro, está ahí sirviendo a la vida pública y que bueno, esa sería la discusión. Corrupción hay. Sí. Sería la discusión de si es la mayoría o si la excepción. Pero que la hay excepción mucho... no confirma la regla. O sea que eso es una discusión. Sí. Pero yo quisiera aclarar una cosa. Pero yo digo que la corrupción no se puede generalizar. No, bien, eso lo decimos. Eso como está muy bien y es muy políticamente correcto. Pero perdónanos a Tomás, estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Estaría más de acuerdo hace 5 años que ahora, evidentemente, y lo triste es que a lo mejor dentro de 5 años estoy todavía menos de acuerdo contigo, porque claro, a medida que vamos tirando de la manta, aquí resulta que se está abriendo agujeros de corrupción por todos lados. Por consiguiente, lo que tú decías, hace 5 años lo creíamos todos, ahora lo creemos menos, y a lo mejor dentro de 5 años no lo cree nadie. Ojalá tenga razón. Yo lo sigo creyendo. Pero en fin, planteamiento general de lo que está ocurriendo aquí en España desde hace X tiempo, para poner un ejemplo que los telespectadores puedan entender. Zapatero llevaba el Titanic. Se dio una castaña contra un iceberg que no quiso ver, además no quiso hacer la maniobra a tiempo, se fue al garete y al señor Rajoy le tocó acercarse a salvar a los náufragos en el Carpathia. Recoge a los que quedan vivos, porque los demás estaban ya machacados por la bofetada que se llevó el señor sociológica que nos dio el señor Zapatero contra el iceberg de la crisis, recoge a los supervivientes, que son cada vez menos, por desgracia, los sube a bordo, evidentemente el barco está ya en peores condiciones porque lleva mucha más carga, y se encuentra con un mar embravecido. Y evidentemente lo que se puede hacer a partir de ahora y durante estos 6 meses es juzgar si el rumbo que ha marcado el gobierno del señor Rajoy nos parece bien o nos parece mal. Ahora, que cualquier miembro culpable de la tripulación que llevó al Titanic a chocar contra un iceberg, que no lo quiso ver y que le dijo a los pasajeros, que éramos 47 millones, tranquilos, que no hay problema, el horizonte despejado, y que siga tocando la música. Cualquier miembro de la tripulación no puede permitirse el lujo, claro, ni la desfachatez de juzgar lo que está haciendo este gobierno. Efectivamente. Estoy de acuerdo con usted. Un periodista está en su derecho, un tertuliano, un observador y un ciudadano está en su derecho. Ahora, estos señores que iban en el barco cuando se hundió no tienen ningún derecho a juzgar lo que está haciendo este gobierno. Y de hecho, los españoles, en las encuestas que hace el CIS, permanentemente, a pesar de que juzgan no muy bien la tarea del gobierno de señor Rajoy, desde luego al Partido Socialista lo mantienen absolutamente bajo cero, bajo mínimos. Porque lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 7 años creo que pasará a los anales de la historia moderna de la humanidad. Es dramático. Sí, estamos de acuerdo. Bien, pues el Por gobierno... cierto, solo sí, un matiz por el tema de los funcionarios, porque quería aclararlo muy bien. Vamos a ver. Don Tomás hablaba sencillamente hablaba de la equivocación que puede haber entre el funcionario del manguito sentado sí, y don Luis y usted mismo hacían referencia al otro tipo de funcionario. Voy a poner un ejemplo. Mire usted, la inmensa mayoría de esta mesa no sé en el caso de don Luis, que es más joven, hemos estado en aulas de 45 alumnos y hemos tenido magníficos profesores. Lo que yo le echo en cara a esos funcionarios cualificados, con formación, que salen en los medios de comunicación a quejarse, es que se quejen de las cosas de verdad, que se quejen de la enseñanza de calidad y que no se quejen de la cantidad, porque cuando digo a una persona que ha estudiado profesorado, quejándose porque en vez de tener 25 alumnos va a tener 30, sí, me dan ganas de cogerlo por el cuello y decirle, vamos a ver usted, señorita, ¿dónde ha estudiado usted? Sí, es de bofetada, ¿y qué ha aprendido? Sí.
¿Qué ha aprendido? Usted no sabe enseñar a 30 alumnos en vez de 25. Pero entonces ¿usted qué ha hecho durante su formación? ¿No sabe usted enseñar a 30 alumnos o a 35? Hombre, seamos serios. Déjenme, seamos serios. Yo en un curso en bachillerato tuve el número 47. Yo era el número 47, bueno, por una cuestión que se tardó en hacer la matrícula por una cuestión de tal, y era el número 47. Y todos felices. Pues la verdad es que sí, yo estudié no pasaba en unas nada. aulas de 50 Eso casi. sí, cuando llegaba el de física, nos poníamos firmes, porque es que había que callarse. Ahora, lo que es cierto que es un sesgo político evidente, decir que porque aumenten la ratio de alumnos por aula de 25 a 30, que se está hundiendo la enseñanza y que es una generación perdida, pues es manifiestamente exagerado. Hablaremos también de educación. Pues el Gobierno ha denegado una comisión de investigación sobre Bankia, sin embargo la Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros. Esto es producto de la querella que presentó UPyD. ¿Creen ustedes que tendrá recorrido? Efectivamente fue aceptada y demás, pero ¿cómo acabará esto? Yo no me quiero dirigir a usted porque no sé si puede o no puede. Opinar en general, Opinar, si quieres, ¿no? empiezo opinando y después ya callo. Sí, pues venga, opine. Pero vamos, yo creo que la que ella se ha presentado ha sido una decisión de un partido político, me parece muy correcto, el juez la ha valorado, la ha admitido a trámite y va a imputar a 30 y tantas personas. A rato entre ellas. Ya, o sea, sí. Evidentemente, pues yo creo que es de los que dentro de los 30 y tantos, y hacer grados, yo creo que es de los que están más próximos a la imputación. Miembros del PP, de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Creo que es malo distinguir, es lo que nos está pasando siempre y nos está haciendo mucho daño. Esta división de derechas de izquierdas, es que imputan a la gente del PP o del PSOE. No, mire, hay que dedicarse, usted ha delinquido o no ha delinquido, me da igual la ideología que tenga. En estos momentos la imputación es una garantía de personas para que se defiendan, ¿eh? Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro a los ciudadanos. El juez no está diciendo que estos hayan cometido ningún delito, simplemente le voy a dar los argumentos para que usted se pueda defender y eso es la imputación, aunque después se defienda lo contrario ante la opinión pública. Y si de ahí hay delito, si de ahí hay, yo no tengo ningún deseo que haya, pero seguramente hay delito, ojalá, y estoy convencido que así será, las personas responsables, los 33, uno o ninguno, pero si alguno ha cometido un delito, sean condenados y tengan las penas que le correspondan. Eso es la confianza que hay que tener en la justicia. Dejar que la justicia funcione, esté imputado a rato, esté imputando gente del PP, de Izquierda Unida, del PSOE, del partido. Dejar que la justicia funcione. Esa es la confianza que tengo yo y eso es lo que puedo decir y espero que se resuelva así. Yo estoy de acuerdo en general con lo que está diciendo don Luis, simplemente me gustaría matizar un tema. Yo creo que las fiscalías en general, la fiscalía esta en particular, se debía de ser un poquito más prudente a la hora de imputar, porque las personas realmente quedan tremendamente marcadas, aunque luego salgan absueltas de ese proceso. Quizá haya que explicar más pues entonces, lo que es estar imputado, ¿no? Claro, yo creo que desde mi desconocimiento del tema jurídico, yo creo que el fiscal o a quien corresponda debiera primero de asegurarse en un porcentaje elevado de la posibilidad de que esa persona esté imputada, porque la presión mediática que ejerce esa imputación hace que muchas veces a la gente se le crea que está condenado, cuando realmente no es así. Sí, si me permite, don José Luis, por desconocimiento. Por pero un desconocimiento con mucho conocimiento. Pero yo creo que eso es lo bueno que hay que decir y hay que destacar. La imputación no es decir que es culpable, sino la imputación es decir que usted tiene derecho a defenderse porque vamos a investigar y por si surge algo en la investigación que le podamos imputar a usted, le damos esta vía para que se defienda. Es que es muy y en este caso eso. También, ya lo que afecta a la Fiscalía, quien ha decidido, digamos, admitir a trámite la querella y citar como imputados es el juez. No ha sido la Fiscalía Anticorrupción aquí, ahora será parte en el procedimiento, pero... Lo ha apoyado, ¿no?, la Fiscalía. Ahora veremos la postura de la Fiscalía, está ahí y veremos qué es lo que va a hacer. Yo no quiero adelantar posturas definitivas, de momento lo que está apoyando es la investigación, que no es que esté apoyando la condena o la acusación a estas personas. Pero cuando se admite a trámite hay indicios, ¿no? El juez ha valorado de que existen algunos indicios, pero indicios no son pruebas. Yo creo que hay que ser muy cautos, muy cautos. Claro, pero bueno, es que es muy importante ese matiz. Es muy importante, muy importante. Si se admite, la verdad es que como usted empezó a explicarlo, parecía que ustedes avisaban a una persona de que estaba imputado cuando empezaban a investigar. Y sinceramente, eso hay que aclarárselo yo creo que a los televidentes y a nosotros mismos, porque la idea que tenemos todos los ciudadanos es que a una persona que se le imputa es porque, en efecto, como decía muy bien doña Magdalena,
se juzga que hay indicios. Pero Por consiguiente, no, y entonces voy a la frase famosa, creo que es la frase más antigua de la política, de que la mujer del César no solo tiene que ser inocente, tiene que parecerlo. Pero eso sería otra Y cuando cuestión ustedes fuera de la imputan, justicia. y cuando la justicia imputa a una persona, es que en principio no parece que lo tenga claro. Lo que parece, si me permite, don Javier, lo que parece es que en la querella que ha presentado UPyD puede haber indicios de que ahí se ha podido cometer un delito o varios delitos. Ahora habrá que investigar si hay algunos la mujer del responsables. César no Pero no podemos criminalizar. La mujer Lo que del digo es que hay César que ser no- muy respetuosos Bueno, bien. con el derecho de defensa de Pero las claro, personas es que yo le estoy imputadas. hablando de dirigentes de entidades financieras y le estoy hablando de políticos. Y claro, no es lo mismo la responsabilidad que tiene una persona de esas características que la persona que pueda, la responsabilidad que puede tener un ser humano anónimo que no tiene por qué ejemplarizar a nadie. Por consiguiente, insisto en lo que le digo. Si a una persona se le imputa porque hay algún indicio, aunque luego resulte verdaderamente inocente, lo que está claro es que algo de forma ha hecho mal que ha permitido pensar la posibilidad de que haya cometido Que en algún... España cometemos el error. Sí, que Sí, bueno, sí, hay sí. un gran Condenar previamente. indicio, hay un Eso gran es. indicio que hay un Correcto. gran agujero, ¿no? Correcto. Que Lo que acaba de decir don Luis es estamos ya en correctísimo. los No últimos podemos condenar momentos. previamente. No, si no es Correctísimo. condena, es sospecha. Pero es fundamental aclararlo porque yo creo que hay una confusión en lo mismo y yo creo que mucha gente que en el momento que se dice es que está imputado, te salta la bombilla y dices, bueno, ya ha cometido el crimen, ¿no? Y no es así en absoluto. Entonces eso hay que explicarlo a la gente porque, claro, una persona se juega su honorabilidad y se juega su prestigio Por muchas supuesto, veces por supuesto. y simplemente al entrar en el proceso de imputación, los medios se echan encima, que yo no le echo la culpa a los medios, sino que la vida es así, y entonces parece como si esa persona ya estuviese ejerciendo de que haya cometido, de delito, ya como si fuese... Bien, dejemos claro y que es hay importante indicios aclarar y se eso. acepta... Sí, pero es que yo quiero poner un ejemplo sencillamente porque creo que además es que ha calado mucho la opinión pública, le guste más escucharlo a la persona indicada o no. Es decir, a mí que un ministro de mi gobierno se reúna con un empresario en su coche oficial me molesta como ciudadano. Claro. Al margen de que, de que haya estado hablando de fútbol. Sí, sí. Es que me molesta como ciudadano. Los políticos tienen unas obligaciones que no tienen otras personas. Exacto, sí, de acuerdo. Yo estando en línea con lo que dice Ya para don Luis terminar. de que un poco se sobreinterpreta el alcance y la significación de lo que es una imputación, hemos de decir, y la prensa es artífice de ello, cuántos juicios paralelos, penas de telediario se han montado solo a base de imputaciones. Y yo para mí tengo una duda, que no sé si don Luis, que es un poco del oficio, me da o no la razón, que a veces se admiten querellas un tanto precipitadamente, es decir, casi un poco de oficio, salvo que sea una cosa un poco rara, con lo cual uno pasa a ser imputado con cierta facilidad. Sí, no, yo creo que los jueces suelen establecer el filtro. El juez antes de imputar también mira la querella, analiza y está la posibilidad de no admitir a trámite la querella, que se hace en muchas ocasiones. Creo que cada caso es distinto, pero en principio los jueces, si se no hace en ven muchas algún ocasiones motivo, que no son admitidas. a veces hay intereses particulares, sí, muchas Bien. veces no se admiten las querellas por los Pues jueces. hasta aquí la bitácora de hoy, don Luis, muchísimas gracias por haber participado. Don Javier, gracias. Se nos fue el tiempo volando, don Tomás, Eso muchísimas quiere decir que gracias. estuvo interesante, ¿no? Don José Muchas Luis, gracias, pues muchas gracias. Un muchísimas placer estar gracias. aquí con todos. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.